Hola, hoy quiero hablaros sobre la importancia que tiene estudiar este libro. Este libro es ni más ni menos que la Biblia, la palabra de Dios. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5, los versículos 39 y 40, nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es importante ver cómo estamos viviendo y viendo cómo el pueblo evangélico o el pueblo reformado o protestante está viviendo en una suma ignorancia con respecto a sus creencias, con respecto a sus doctrinas. No saben lo que creen. Y no saben lo que creen porque no meditan en este libro. La palabra escudriñar no implica solo la lectura. La palabra escudriñar significa investigar, indagar. Yo siempre pongo la escena, la imagen de alguien que está haciendo un hoyo en la tierra para buscar un tesoro. Ese es el significado de la palabra escudriñar. El creyente debe de indagar y buscar en la palabra para buscar un tesoro que reconforte no solo su alma, sino que sirva para llevar el mensaje de salvación a otros. ¿Por qué? Porque aquí está la vida eterna. La palabra es inspirada por Dios. Inspirar significa soplar. En el griego, que es como se escribió el Nuevo Testamento, la palabra es neuma. Los hebreos creían que el espíritu venía del aliento, y ese es el neuma. Es decir, la palabra de Dios está viva, está llena del Espíritu de Dios. A Jesucristo se le llama el Verbo. ¿Con qué se escribe las palabras? ¿Con qué se escribe esto? Hay verbos, la escritura. Cristo está aquí. Si queremos tener una relación personal con Cristo, debemos acudir cada día al arroyo de manantial del agua viva. Y el agua viva es Cristo. Y Cristo se encuentra en este libro. Y no vale con hacer una lectura rápida o una lectura superficial. Tampoco vale leer sin entender. Porque entonces tu fe es vana. ¿Cómo vas a practicar algo que no comprendes? ¿Cómo vas a predicar algo que tú no sabes explicar con tus propias palabras? No puedes, ¿verdad? Los apóstoles predicaron porque comprendieron, entendieron el mensaje. El problema de hoy es que muchos cristianos, muchos evangélicos no comprenden el mensaje. Van domingo tras domingo al culto y escuchan a una persona que les predica, pero no ven, ni oyen, ni comprenden. Por lo cual no son cristianos. Y eso es triste. Eso es muy triste que esté pasando. Debemos volver a la palabra, pero no leerla por leerla, sino pidiéndole a Dios con humildad, antes de ponernos a leer, que nos dé sabiduría. Solamente el que se humilla delante de Dios puede recibir algo de Dios. El que es orgulloso, el que es altivo, que no espere recibir nada de Dios. Quien se humilla delante de Dios puede ir con la cabeza alta delante de los hombres. Nos dice que aquí encontramos la vida. Claro, aquí está el Evangelio que nos lleva a la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es solo una parte. Dice Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios.
Y si dice toda, es toda. Desde el antiguo al nuevo. Solo hay un pacto de gracia. Uno. No como dicen los dispensacionalistas. No sé si dicen que hay 7 o 8. Solo hay uno. Dios es uno. Es inmutable, no cambia. Es uno de los atributos de Dios. Y solamente quien conoce a Dios sabe cómo es Dios. Y para conocer a Dios hace falta este libro. Para no tenerlo cogiendo polvo o leyéndolo sin pedirle sabiduría al Señor. Con humildad, no para contender, no para pelear, sino para aplicártelo en tu vida y para crecer como creyente. Hermanos, hermanas, seamos humildes delante del Señor, porque es la única forma de crecer espiritualmente. ¿De qué vale que vayamos domingo tras domingo a la iglesia si durante la semana lo único que hacemos es leer superficialmente y repetir oraciones que a lo mejor el Señor ni escucha porque no son sinceras? ¿De qué vale? No vale de nada. Humillémonos delante del Señor. Seamos realmente sus hijos. Confiemos en Él. Tengamos una amistad con el Señor para que estas palabras realmente se cumplan en nuestras vidas. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Y su voz está aquí. Yo sé que hay gente que por mucho que quiera no va a entenderla, pero es porque no es oveja, es cabra. Pero yo me dirijo a las ovejas, me dirijo al remanente fiel, al que sí puede entender y al que el Señor sí le va a dar el espíritu para que entiendan estas palabras. El resto lo juzgará Dios. Yo no soy quien para saber quiénes son y quiénes no son. Pero el Señor sí sabe quiénes son los suyos y quiénes no. La palabra es la autoridad máxima, porque es la revelación que nos ha dado Dios para conocerle a Él, al que le debemos toda la gloria, toda la honra y todo lo que tenemos. A Él sea la gloria por siempre, por Cristo y por la Reforma.